por favor, que me acompañen con Biblia abierta a un pequeño relato, pero muy interesante, en el Evangelio de Marcos, y hoy cerramos el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Así que por favor, acompáñame ahí con Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Observa el capítulo 12, verso 41, Marcos capítulo 12, versículo 41. Presta atención a la palabra del Señor. Marcos capítulo 12, verso 41, la palabra de Dios dice lo siguiente: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Verso 42, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hoy nos encontramos frente a un relato, breves versículos, 4 versículos, tremendamente interesantes, y que solamente es mencionado por Marcos acá en esta porción, y Lucas en el capítulo 21, los primeros 4 versículos es mencionado. Según los comentaristas, dicen que Lucas citó de Marcos esta porción. Vemos acá un cuadro interesante y vamos a ver una gran lección que podemos encontrar acá en este relato interesante, donde vemos esta enseñanza práctica que el Señor Jesucristo va a dar a sus discípulos. En nuestro estudio anterior decíamos que nuestro Señor Jesucristo comienza ahora a hacer declaraciones públicas. Esta vez son declaraciones punzantes. Fue Jesús quien tomó la iniciativa para confrontar directamente a los líderes religiosos. Si hacemos una comparación en el Evangelio de Mateo, vas a ver que en el capítulo 23 de Mateo, Jesús confronta directamente a los fariseos, a todo el sistema religioso. Jesús hace declaraciones pulsantes. Hasta el momento, ellos han venido en diferentes ocasiones en este día, a días de la muerte, de la traición, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El encuentro ha sido fuerte, especialmente en este día en especial. Dijimos que desde este punto en adelante, el Señor Jesucristo ya va a dejar sus discursos, sus enseñanzas públicas, porque se va a concentrar directamente con sus discípulos, porque estamos a escasos días de la traición de Judas y del resto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a lo que Jesús quiere enseñar a sus discípulos en este relato. Vamos a hacer 2 puntos principales. Vamos a mirar los primeros versos 41 y 42, cómo Jesús contempla el actuar humano, y luego cómo él va a focalizar, verso 43 al 44, cómo Jesús comenta acerca de esta acción. Prestemos atención. En primer lugar, vamos a mirar, Jesús contempla el actuar humano. Recuerda que estamos en el momento de celebración de la Pascua. Hay una población flotante en Jerusalén. Todos vienen con esa actitud, con esa disposición. Son creyentes devotos, aferrados a un sistema, y vienen para presentar sus sacrificios, sus ofrendas. Vemos acá en verso 41 cómo Jesús contempla lo que está ocurriendo en el templo. Dice el texto lo siguiente, verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Lo primero que observamos acá al ver a Jesús contemplando esta escena, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Después de un día largo, agotador, de mucha confrontación, de mucho diálogo, de enseñanza, ya que Jesucristo está dando sus últimas enseñanzas, vemos acá que Jesús toma un momento para un descanso, se sienta. Se va a sentar en alguno de los patios del atrio, ya que el texto dice que se sentó delante del arca de la ofrenda. En el templo había varios lugares o atrios. Uno de ellos era el lugar de las mujeres, donde estaba la oficina de la tesorería en el templo. En ese patio había 13 cajas en forma de trompetas, las cuales fueron puestas ahí para recibir los donativos o las ofrendas de aquellos que venían al templo. Cada una de estas 13
caja de ofrenda que tenía la figura de una trompeta del chufar, tenía su título, su leyenda, sea que fuera designada para las ofrendas, el aceite, el incienso, algunos necesitados, tenía el que ofrendaba podía hacerlo en una forma destinada hacia donde quería apoyar con su ofrenda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, dice el texto, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús se sienta en algún lugar y se detiene a observar. De estos 13 lugares es evidente que nuestro Señor Jesucristo se va a concentrar en un solo lugar. Hay gente que viene para adorar y presentar sus ofrendas. Observa que el texto dice que mientras Jesucristo miraba cómo echaban dinero en el arca, el término echar o echaba, ese verbo, indica que dejaban caer las monedas en el receptáculo. En otras ocasiones veíamos cómo el Señor confrontaba a aquellos hombres que levantaban su mano para que en alto cayese la moneda y sonara ahí en esa caja y recibiese la admiración de todas las personas por lo generoso que ellos eran. Echaban su dinero en el arca. Estas ofrendas eran dadas en forma voluntaria, no era un impuesto, y eran dadas sencillamente para apoyar la obra en el templo. El evangelista Lucas en el capítulo 21, en el verso 4 dice lo siguiente, que echaron para ofrenda, dice que echaron para las ofrendas de Dios. Vemos acá entonces que esta era una contribución completamente voluntaria. Ahora, hemos de entender que estaban dando a un sistema religioso corrupto. Anás y Caifás eran los que administraban estos dineros y eran personas corruptas. Había toda una falsa promesa de por medio. La gente lo hacía en sinceridad, pero no siempre que hacemos las cosas en sinceridad significa que es un acto que está correcto. Cabe notar también algo, lo siguiente acá. Siempre, y veo acá un principio, siempre la obra de Dios se ha mantenido por medio de la contribución de su pueblo. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo en el día de hoy. Es por eso que en el Nuevo Testamento se nos plantea una enseñanza importante por la cual nosotros debemos trabajar. De hecho, es el apóstol Pablo quien nos enseña cuál debe ser la filosofía del trabajo. Si tú tienes tu Biblia, mira conmigo, por favor, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 28, donde en este capítulo el apóstol Pablo del libro de los Efesios nos da principios de vida, la conducta, cómo debe ser el andar, el estilo de vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Decía que la obra de Dios siempre se ha mantenido por medio de las manos, por medio del trabajo y por medio del bolsillo de los creyentes. Observa cómo Pablo nos enseña a tener una filosofía de trabajo correcta. En Efesios capítulo 4, si tienes el versículo ahí abierto, dice el verso 28 lo siguiente, y aquí encontramos lo interesante del cristianismo, que no solamente nos dice no hagas esto, sino que la ley de la sustitución no solo nos deja un vacío, sino que hay que llenarnos con buenos hábitos y buenas acciones. En Efesios capítulo 4, verso 28 dice lo siguiente, el que hurtaba, no hurte más, el que era un ladrón, que ya no lo haga. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no hurte, sino trabaje. Por el contrario, dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. La acción de las manos tiene que ver con lo laboral, con la productividad. Y las escrituras nos enseñan que hay que invertir, que hay que trabajar en cosas que son buenas. Y agrega el propósito. Estoy en Efesios capítulo 4, verso 28. Nuevamente el texto dice lo siguiente. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Observa la filosofía del trabajo para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. La idea es tener un recurso. Yo trabajo, usted trabaja porque necesitamos pagar, suplir y responder, administrar correctamente, pero también separar una parte para ser sensible, ya sea apoyar la obra del Señor, como nos enseñan las Escrituras, como buenos mayordomos, y también suplir necesidades de otras personas. Ahora,
Volviendo a nuestro principio en Marcos capítulo 14, Jesús contempla el actuar. ¿Qué es lo que observa Jesús? Se sienta, observa de entre las 13 cajas de recolección, el Señor va a concentrar su mirada en una de ellas. Observa qué es lo que va a observar el Señor. Él va a observar en primer lugar a un grupo de personas que el texto le llama los ricos. Observa el accionar de los ricos y muchos ricos echaban mucho. Literalmente la expresión mucho significa muchas monedas de todas clases, sean estas de oro, de plata, de cobre o de bronce, dependiendo el valor numérico. Ahora, no hay nada de malo en tener riquezas. El relato no gira en torno de a culpar a los ricos por sus riquezas. No nos está enseñando justicia social en el área de la equidad o de la inversión o de la administración. No está en contra de la riqueza, sino que el énfasis está en que estos personajes lo estaban haciendo. No hay nada de malo en tener riqueza. No es eso lo que se enfatiza aquí, pero el evangelista por alguna razón nos presenta este relato, este cuadro, cómo Jesús contempla en primer lugar las acciones de los ricos. Observa ahora el verso 42, porque Jesús se va a concentrar en una mujer completamente anónima, no sabemos quién es, no sabemos cuántas mujeres en su condición estaban, pero el verso 42 vemos lo siguiente: no solamente ve el accionar de los ricos, que dada su capacidad económica, daba mucho, de diferentes valores, de diferentes materiales, pero esta mujer vino una mujer, y vino una viuda y el texto dice que es pobre. Recordemos que en la comunidad judía, si no había un matrimonio levirato, si ella quedaba en la viudez y no había hijos, el matrimonio levirato significaba que uno de la familia del difunto debía tomarla como mujer. Aquí encontramos que vemos que esta mujer está sola, es viuda, y en aquel tiempo no había un Centanlink, no había una ayuda, no había un departamento de asistencia social. Por lo general, las viudas quedaban en la indigencia, en muchos casos, dependiendo de la situación económica en la cual estas mujeres quedaron. En los versículos anteriores recordemos que el Señor va a criticar a los escribas, que ellos devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Está en el capítulo 12 de Marcos, el verso 40. Vemos acá que esta mujer es pobre, es una viuda pobre. No está en la indigencia, pero el término pobreza casi indica que le escaseaba las cosas, que no abundaba en cosas. Observa lo que el Señor va a ver. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Lepta es la palabra griega que era la moneda judía más pequeña de cobre que se encontraba en circulación en Palestina, y eran muy delgadas y muy livianas. Esta era la 64ª parte de un denario. Un denario romano, recuerda, era el salario de un obrero. Y es interesante la observación que hace Marcos. Y dice que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Marcos traduce interesantemente el valor económico a las monedas romanas. ¿Por qué razón? Porque el auditorio es romano. Vemos entonces en este pequeño relato que Jesús está contemplando el actuar. Ve cómo ofrendaban o daban los ricos, ve también cómo una viuda viene, presenta y da 2 monedas. No había ninguna obligación para esto. Observa ahora, hemos visto cómo Jesús contempla el cuadro. Observa ahora el comentario que hace nuestro Señor Jesucristo en los versos 43 y 44, porque es una lección para los discípulos y obviamente también lo es por implicación para nosotros. Observa lo que dice el verso 43. El relato dice lo siguiente: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo. Esto es Jesús, que continuamente en el Evangelio de Marco va a llamar a sus discípulos, y cada vez que Jesús hace esa convocación especial, no los está llamando a ser discípulos, sino que los convoca a sus discípulos para darle una instrucción específica o especial. Y por lo general tiene que ver en el área de la vida espiritual. En otras palabras, les va a dar un principio, una lección espiritual. Y Jesús comenta lo siguiente. Entonces él llamó a sus discípulos y en primer lugar Jesús va a hacer una afirmación.
¿Cuál es? De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. El Señor Jesucristo va a hacer una afirmación. Es una afirmación solemne porque en el texto aparece la palabra amén en primer lugar, que es traducida de cierto. Cada vez que los hebreos comenzaban una frase, una oración diciendo amén, es una declaración jurada. Es por eso que a veces se traduce verdaderamente. Marcos la traduce acá, o la Reina Valera traduce para nosotros la expresión amén de cierto, que significa verdaderamente. Es una declaración, es una gran verdad solemne que el Señor Jesucristo nos va a dejar. Ahora, de cierto digo, dice el Señor, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. En forma de cantidad no lo es. Entonces, aquí vemos un principio. No parece lógico esta afirmación porque en términos económicos no es una gran cantidad. La verdad que, según Walworth en su comentario, dice lo siguiente, que había una regla rabínica que decía que decía lo siguiente, una regla rabínica decía que una ofrenda menor de 2 lepta no era aceptable para los dones de caridad y no se aplica aquí, y vemos acá que no se aplicó en este punto. Es decir, que estas moneditas, estas 2 monedas que ella dio, equivalente a un centavo de nuestro dólar, tal vez menos, no era nada. Es como que si el domingo pasamos la ofrenda y usted va a dar la moneda más baja que tenemos, que son 10 centavos. Eso no va a incrementar el presupuesto en ninguna manera. Esta mujer perfectamente pudo haber dado una moneda y quedarse con la otra, ya que el texto dice que era lo único que ella tenía. Ahora, Jesús usó este ejemplo de esta mujer para enseñar a sus discípulos el valor que da Dios a lo que nosotros entregamos en sinceridad. Dios no ve tanto nuestra cantidad, sino con la actitud y la disposición en que lo hacemos. Jesús tiene otro tipo de visión. Alguien dijo una vez lo siguiente: ojos que miran son comunes, ojos que ven son extraños. Y casi me parece, si Jesús le pregunta a sus discípulos, dígame, ¿quién es la persona que dio más dinero? Es evidente que aquellos ricos opulentos que tenían y levantaban su mano y dejaban caer las manos, las monedas de oro, de plata o de bronce, en ese gran plato en forma de chafur, de trompeta, wow, para la admiración. Pero para el Señor Jesucristo la perspectiva es diferente. Ojos que miran son comunes, ojos que ven son extraños. De hecho, sabemos que Dios no mira las cosas como las miran los ojos de los hombres. ¿Recuerdas aquel momento cuando Dios da una lección a Samuel y le dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y en este cuadro, los discípulos tienen que aprender. En primer lugar, hay un sistema que está corrupto al punto de cerrarse. Ya nuestro Señor Jesucristo va a morir y todo lo que giraba en torno al templo quedará caduco. Pero aquí encontramos un principio interesante: 2 ofrendas, 2 personas. Las cantidades son diferentes, pero es evidente que el corazón es diferente. En primer lugar, vemos lo que el Señor Jesucristo afirma. De cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echan en el arca. Observa ahora la argumentación de la afirmación, verso 47. Y aquí el Señor va a presentar, por así decir, una comparación. Porque todos, hablando de los demás, hablando de los ricos, porque todos han echado de los que les sobraba. Vemos acá cuando damos una ofrenda superficial. Cuando se da una ofrenda o cuando damos superficialmente, casi no es una ofrenda, es una limosna. La limosna es la que damos nosotros por un principio de caridad, pero que no nos afecta en lo más mínimo porque es de lo que nos sobra. Estos ricos tenían capacidad, pero a pesar de su capacidad, que podían dar más, daban algo que en cierta forma no los afectaba en nada.
Vemos acá este principio, cuando damos superficialmente, sencillamente es una limosna. Para muchos el ofrendar solo era un ritual. Estaban acostumbrados a hacerlo y no un acto de adoración y de confianza en Dios. Y aquí encuentro una implicación interesante y una aplicación directa a nosotros cuando damos para el Señor. ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Damos en forma de adoración? ¿En forma de confianza? ¿O sencillamente damos aquello que no nos va a afectar? A diferencia, vemos, mire el argumento, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero, ves acá el nexo de contraste, Jesús compara lo que dan los ricos y ahora con esta mujer que no sabemos quién es, pero este es un contraste notorio en la presentación de Jesús. Él está dando su argumento, esta de su pobreza, de su escasez, de su limitación, de casi no tener nada, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Para muchos, el acto de esta mujer fue una necedad. ¿Cómo vas a dar lo último que tienes? Posiblemente ella creyó, tenía esa confianza. De acuerdo a MacArthur, dice que había todo un sistema de ofertas, de casi como lo que es en el día de hoy, el evangelismo de la prosperidad. Invierte 10 y Dios te va a dar 100. Invierte 1000 y Dios te va a dar 10,000. Y así se oferta a que Dios va a devolver. Si bien es cierto, Dios es generoso y Dios devuelve a sus hijos, pero casi es como un negocio con Dios. No sé, MacArthur lo presenta en que aquí había toda una manipulación del auditorio. Puede ser. Para muchos el acto de esta mujer fue una necedad, pero ella recibió el elogio de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué recibió el elogio? Porque esta mujer dio un paso de fe. Depositó toda su confianza en Dios. Esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, ¿cómo supo Jesús que esta mujer que estaba dando estas pequeñas livianas moneditas estaba dando todo su sustento? ¿Cómo lo supo Jesús? No nos olvidemos que Jesús no solamente es un hombre entre nosotros, es Dios hecho hombre. De hecho, Juan dice lo siguiente en su Evangelio, en el capítulo 2, verso 25, acerca de Jesús. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, del testimonio del hombre. Pues él sabía, Jesús sabía lo que había en el hombre. En el contexto, algunos querían hacerlo rey. Vinieron a Jesús, wow, si él hace milagros, si él multiplica, si convirtió el agua en vino, wow, ¿por qué no es nuestro rey? Jesús no necesitaba de ese reconocimiento porque sabía exactamente lo que había en el corazón de los hombres. Una pequeña lección, una breve lección interesante. Vemos cómo Jesús contempla el actuar humano y vemos cómo Jesús comenta para dar una lección a sus discípulos. ¿Cuál es la lección a los discípulos? Vemos acá que los ricos dieron de acuerdo a su capacidad abundante, pero era sencillamente una limosna. Cuando damos superficialmente es una limosna. Cuando damos sacrificialmente es una ofrenda. Y qué interesante que es este principio. ¿Qué es lo que estamos dando para el Señor? No es importante la cantidad para el Señor. Lo más importante es la actitud para hacerlo, pero debe ser hecho en una actitud, en primer lugar, de adoración y en segundo lugar, en una actitud de dependencia al Señor. Algunas lecciones de esta pequeña porción. Primero, no olvidemos que Jesús todavía observa el arca de las ofrendas. Él sabe cuánto y por qué motivo damos a su causa, ya sea que lo damos para la obra, para el Señor, en la iglesia. El Señor sigue observando. Pero no solamente Él observa la ofrenda, sino que el Señor también mira el corazón y cuáles son nuestras reales motivaciones al dar. Porque tú puedes dar dentro de la obra, porque yo soy amigo del pastor, soy amigo del anciano, de los líderes, porque tengo una posición y tengo que dar. El Señor realmente conoce si tu dar es para el Señor o solamente para los hombres, para ser visto. También es triste cuando alguno afirma dar algo que no se es.
Es interesante, contaba un predicador de lo triste que fue. Un hermano se acercó y le dijo: hermano, yo tengo una ofrenda para usted, y la ha puesto en el sobre directamente, esta ofrenda que es para usted. Eso fue lo que le dijo el hermano al predicador. Esto fue a David Ormachea. Y cuando David Ormachea se iba, los hermanos líderes de la iglesia le hicieron llegar un sobre con la ofrenda. Ahora, lo extraño fue que la ofrenda de amor que él recibió de parte de los líderes era inferior a la ofrenda que el hermano le había dicho que había puesto en el sobre, en la bolsa, para que fuese destinada a la persona. Y David Ormachea no volvió para preguntar absolutamente nada, lo dejó en las manos del Señor. Pero ese es un principio interesante, cuando a veces no hay esa sincera honestidad, cuando aparentamos algo que no es. Ahora, en el relato de Marcos vemos que este es el último cuadro y se cierra todo tipo de conversación de Jesús públicamente o de eventos, ya que desde este punto en adelante el Señor Jesucristo va a dar ese gran discurso, siguiendo el capítulo 13, profético, y se va a concentrar los últimos días y las últimas horas con el Señor. Cierro esta meditación para decirle lo siguiente: así como esta mujer dio todo sacrificialmente, luego a pocos días vendría otra ofrenda sacrificial. Sería la propia persona de Cristo Jesús. La siguiente ofrenda que vemos en este Evangelio va a ser la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pagando el pago de mi maldad, tuyo y también mío. La ofrenda de la viuda. Jesús ve el corazón. Ojos que miran son comunes, ojos que ven son extraños. Ayúdenos el Señor a tener este principio en mente. Cuando damos superficialmente, solo es una limosna. Cuando damos sacrificialmente, es una ofrenda. Y esta ofrenda debe incluir dos cosas importantes. En primer lugar, la adoración, y en segundo lugar, la dependencia a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos para su gloria. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y por tu cuidado. Hoy tenemos esta interesante reflexión, te agradecemos por ella y te pedimos, Señor, que tú añadas tu bendición a esta porción. Trae en nuestras vidas la aplicación necesaria, en donde necesitamos aprender, ser sinceros, tal vez en el dar, en el ver que las cosas tenemos que mirarlas desde una perspectiva diferente. Sabemos que tras este acontecimiento se cerraba todo un sistema corrupto de falsas promesas que había en Jerusalén, ya que se establecería el nuevo pacto con nuevas promesas. Ayúdanos, Señor, a considerar en tu palabra esta enseñanza, y te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por estas verdades que hemos aprendido. Oramos dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, agradecidos al Señor, vamos a mirar si tenemos algunos saluditos antes de cerrar el servicio en el día de hoy. Nuestros hermanos nos envían ahí sus saludos y también sus comentarios. Nuestra hermana Ana nos dice: buenas noches, bendiciones hermanos, al igual que nuestra querida hermana Emiliana Rosas dice: saludos, bendiciones al pastor y también a los hermanos en Cristo. Nuestra hermana Felicinda también envía sus saludos. Nuestra hermana Beni también nos dice: buenas noches, pastor y hermanos. Saluda a nuestro hermano Fernando. ¿Dónde está el saludo? Saludos y bendiciones a mis amados hermanos. Nuestra hermana Alicia dice amén, Lorenzo dice amén, amén. Nuestros hermanos Lozao dicen muchas bendiciones, pastor, y también a los hermanos. Así que agradecidos al Señor por este lindo tiempo. Héctor, los hermanos Fuentes nos dicen bendiciones, queridos hermanos. Jacqueline nos saluda diciendo buenas noches. ¿Dónde está? Buenas tardes, pastor y hermanos en Cristo, y ella también envía bendiciones. Interesante. Hoy Nancy López, gracias por estar con nosotros, nos dice bendiciones, pastor, hermanos, Nancy y Walter, gracias por sus saludos. Lindo es poder estar junto a ustedes. Erika Patricia nos dice bendiciones, familia en Cristo. Gracias por tu saludo. Que Dios te bendiga grandemente. Damos gracias al Señor. Y para nuestros hermanos de la iglesia, recordarles que el día de mañana tenemos
el área de mantenimiento. Y también tenemos el domingo nuestro servicio de adoración, 10 de la mañana. Luego tenemos nuestro desayunito y posteriormente nuestra clase de escuela dominical. Y así que ya saben, mis queridos, y paralelamente en el horario de escuela dominical también tenemos nuestra clase de discipulado y bautismo. Así que saludamos a los hermanos. La hermana Elvira dice gracias, pastor, y también bendiciones. Erika Patricia también nos envía un saludito. Muchísimas gracias por sus saludos. Algunos pedidos especiales para que tengamos en mente y cuando cerremos vamos a orar por ellos. En primer lugar, estamos orando por nuestros hermanos Padilla para que el Señor les abra la puerta. Nuestra hermana Lucy, ellos se están aplicando para un traslado de casa, están buscando alquiler, así que el Señor les bendiga. Sigamos orando por nuestras hermanas que están de viaje, nuestra hermana Nubia, nuestra hermana Estela y también nuestra hermana Lorena, y nuestra hermana Estelita ya estará con nosotros el domingo 21 de agosto. Ya ella comienza a regresar y el 21 ya estaría aterrizando en territorio nacional australiano. Así que oremos por ella. Favor de orar también por mi nuera Elizabeth. Ya está dentro de las fechas. Mi primera nietita nació justamente en estas fechas de cumplimiento de su embarazo, a 1 o 2 semanas antes de completar. Nuestra nuera, Libby, está ya en esas fechas, así que favor de orar para que prontamente podamos tener en nuestros brazos a nuestros nietitos. Orar también por el ministerio radial, por las visitas que hemos tenido, para que el Señor las confirme, las vuelva a traer y sean parte también de la iglesia, por el crecimiento numérico, por nuestra responsabilidad como mayordomos y también las necesidades que nosotros tenemos. Damos gracias al Señor y vamos a cerrar nuestro servicio presentando estas peticiones al Señor y agradecidos por el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, nuevamente queremos tomar este tiempo para orar, para pedir tu gracia y tu bendición. Oramos, Señor, por las necesidades que se han presentado. Nuestra hermana Lucy, Señor, presenta la necesidad de cambio de un trabajo. Por nuestras hermanas que están de viaje, Señor, cuídalas, bendíceles, y especialmente nuestra hermana Estelita, que ella ya pronto estará de regreso con nosotros, tráele con bien. Oramos por Lorenzo, que tú cuides su salud y le restablezcas. Por mi nuera, Señor, ten cuidado y gracia de ella y dale prontamente un embarazo, Señor, sin complicaciones, un parto sin complicaciones. Oramos por el ministerio radial. Utilízalo, Señor, día a día para tu gloria. Por el crecimiento, Señor, de tu obra en el mundo entero y especialmente en nuestra iglesia. Que podamos ser fieles testigos, entregando un folleto, invitando a una persona, promoviendo, Señor, el programa radial y de esta forma llevar, Señor, también tu palabra. Oro, Señor, por nuestra responsabilidad como creyentes, como miembros. Danos esa fidelidad y ese compromiso para apoyar la obra, como veíamos hoy en esta interesante lección. De igual forma, Señor, cuídanos mañana en el área de mantenimiento, líbranos de peligro y ayúdanos, Señor, en toda decisión que tomemos. Te damos gracias, Señor, pidiendo que tú nos cuides, nos bendigas y que podamos, Señor, vivir en obediencia a la enseñanza de tu palabra. Recibe tu la gloria, pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.